Bien, se está grabando a partir de ahora la delimitación de la investigación. En este momento estamos, gracias que estamos 65 de 80, según mi cuenta, faltan 15 compañeros y compañeras, pero estamos la mayoría. Voy igual a compartir pantalla para que avancemos en este tema. No está, como no lo tengo en un PowerPoint, está en un PDF. Vamos a compartir pantalla. Bien. ¿Ven todo lo que he compartido? Alguien que me diga. Sí se ve. Sí se ve, Lee. Perfecto. Sí se ve. Perfecto. Delimitación del campo de investigación. Esto es súper importante, aunque es una, digamos, algo que hemos ido tratando, yo creería que desde el principio que empezamos a ver los temas de investigación, teniendo en cuenta, por supuesto, por favor mantengan los micrófonos apagados para que no nos creen interferencia. Gracias. Esto lo estamos tratando desde el principio porque realmente lo que se tiene para terminar las investigaciones, tienen ustedes para terminar las investigaciones, por favor apaguen los micrófonos. Es más o menos 4 meses y medio. Por lo tanto, delimitar la investigación se hace, yo diría, desde el punto de vista más que teórico, que es lo que vamos a ver ahora, desde el punto de vista práctico, algo extremadamente determinante, porque si no, no acaban la investigación y hay que terminar la investigación, porque esa es la parte fundamental de esta cátedra y es, digamos, lo que evalúa, lo que lo va a evaluar usted. Por lo tanto, desde el principio estamos viendo de manera práctica la delimitación. Por eso tantas veces yo he insistido dónde se va, si es San Salvador completo, si es departamento, si es municipio, si es San Marcos, si no es, todo esto es hipotético, es lo que me estoy acordando, si es San Marcos, pero en San Marcos no, en municipio, si no es en un cantón, si es en San Luis de la Herradura, en qué parte, si es, todo eso lo estamos delimitando de manera práctica desde el principio, compañeros, porque, compañeras, porque si no pueden tener después problemas a la hora de concluir la investigación. Por eso esto, desde el punto de vista práctico, lo estamos haciendo, repito, desde el principio. Ahora, esto, pequeñas partes que vamos a ver aquí, lógicamente, yo se las voy a estar comentando, ya tienen que ver con la parte más, digamos, teórica, pero que, por supuesto, también les sirve a ustedes para completar sus investigaciones, porque las delimitaciones de la investigación, sobre todo esas delimitaciones espaciales y temporales, son cosas que ustedes tienen que señalar. Eso tiene que estar señalado en la investigación, tiene que estar señalado en la introducción o tiene que estar señalado en el programa de investigación o se hace aparte. Ustedes saben que yo en esas cosas, digamos, no de manera automática, que si va primero o después, a mí eso no me parece. Si a mí solamente me parece que va algo que va después, es que la hipótesis va después del problema. Lógica indica que debe ir después, pero incluso aquí en El Salvador normalmente y en las investigaciones mayoritariamente, realmente es así, se pone el problema de investigación enunciado, después se pasa a los objetivos y después de los objetivos entonces es que si acaso se toca la hipótesis o las hipótesis. Pero lo que sí tiene que estar, con esto estoy diciendo que cuando vamos a hablar de estas delimitaciones espaciales y temporales, hay que hacerlo, ¿no? Hay que ponerlo. Esas son las preguntas. Ustedes ven en qué coordenadas espacio-temporales ubicamos nuestro estudio. O lo que es igual, cómo y hasta dónde delimitamos espacial y temporalmente la labor investigativa. Y ya vimos qué cosa es el espacio. San Salvador, departamento, San Salvador, municipio, Gran San Salvador,
el barrio San Jacinto. Esas son las delimitaciones de espacio, y la delimitación del tiempo es que la investigación es 2019 al 2020 o de enero a mayo del 2021. Ahora, ¿dónde están? Esas son las delimitaciones que tiene que estar. Porque nosotros no vamos a hacer cualquier investigación, es una aproximación, como les he dicho varias veces, a un objeto de estudio determinado. Y una investigación da pie a otras investigaciones. Y cualquier investigación, sea la que sea, no va a, de manera absoluta, decir, bueno, se hizo esta investigación y ya después no hay que investigar este objeto de estudio porque ya está terminado. Eso realmente es algo imposible, yo diría. Así se los digo, totalmente imposible. Las investigaciones como aproximaciones hacen que surjan nuevos objetos de estudio o parcialmente se estudie un objeto determinado y después la otra parte no estudiada o las otras partes relacionadas hay que también seguirlas investigando, ¿no? Por eso, yo diría que es lo principal que hay que tener en cuenta a la hora de estar bien claro en esa delimitación entre espacio y tiempo. Aquí ustedes ven, responder a esta pregunta resulta sumamente importante, toda vez que la extensión espacial donde se ha desarrollado el trabajo y su duración en tiempo va a condicionar de una forma determinada los resultados posibles de lograr. Y va a condicionar, yo diría, no solo los resultados, va a condicionar incluso la metodología de investigación general que se va a aplicar, ¿no? Porque no es lo mismo aplicar un cuestionario en El Salvador, país, que aplicar un cuestionario en San Salvador, departamento, que aplicar un cuestionario en San Salvador, municipio. ¿Ya es lo mismo? Evidentemente no puede ser, porque ya de por sí la muestra que se va a emplear va a ser diferente. Por lo tanto, fíjense qué importante es que se defina de manera bien clara y bien precisa esa delimitación tanto espacial como temporal. Y esto, por supuesto, si se ve en las investigaciones sociales, y la mayoría, yo diría menos agroecología, que está haciendo su investigación, una investigación realmente aplicando el método experimental, pero todas las otras investigaciones son investigaciones sociales donde se aplica casi siempre, yo diría, no quiero nunca hacer el absoluto, pero por eso digo, casi siempre se aplican muchos métodos. Casi siempre se aplican también muchas técnicas y hace que varíe muchas veces también la muestra de lo que va a ser investigado. Eso, lógicamente, hay que tenerlo bien claro, repito, hay que tenerlo bien en cuenta para de una manera u otra dar solución a qué es lo que se quiere investigar. Nos está orientando y nos está permitiendo, lógicamente, resolver la investigación X, una investigación en cuestión tal. Esto, por supuesto, tiene que ver también con la planificación. Si estamos viendo que la investigación tiene que ser va a ser más o menos 4 meses y medio y algo va a tener que haberse terminado un informe de investigación, es importante llevar a vías de hecho de esta manera. O sea, hay que planificarse bien. Me viene a la mente ahora el mismo equipo de agroecología que está haciendo un trabajo experimental. No pueden hacer un experimento que vaya a durar un año, ¿no? El experimento, o la parte del experimento que se va a hacer, que a lo mejor después se necesita otro experimento, pero la parte que tiene que ver con ello, tiene que ver con eso, con ese tiempo, con esa delimitación temporal que se tiene. Porque no, es que no hemos terminado porque vamos a terminar en diciembre. No, no se puede terminar en diciembre. Hay que terminar en mayo, a principios de junio, a más tardar, para tener terminado el informe de investigación. Fíjense qué importante es esa delimitación. Y por supuesto, aquí hablando en la última parte que tiene que ver de la complejidad del problema investigativo, no es que yo diga que una delimitación
porque tenga 4 meses y medio, haga que el plan investigativo sea poco complejo. Realmente eso no es así. Hacer una investigación a lo mejor en un año, a lo mejor el problema investigativo es simple, porque podría ser, o supuestamente es más simple. Lo que pasa es que por los métodos que se puedan aplicar, es posible que el resultado se necesite un tiempo que es a lo mejor de un año y medio, de 2 años, no sabemos, ¿no? Por lo tanto, la complejidad de ella siempre, de cualquier investigación de la que estamos haciendo aquí en esta cátedra, yo creo que son trabajos complejos. No tengan la menor duda. Y los resultados son resultados pertinentes, que las investigaciones que están haciendo ustedes son investigaciones pertinentes. Y por lo menos van a quedar en la biblioteca. Mínimo para que los otros compañeros los consulten. Aquí hay muchísimas investigaciones que empezaron así en esta cátedra y terminaron siendo libros que están publicados en la Universidad Luterana, que sirven para las diferentes cátedras de acuerdo a las carreras donde se hicieron esas investigaciones, pero que también, por supuesto, sirven también para la sociedad salvadoreña, porque esos libros los han comprado muchísimas personas. Me viene a la mente el libro sobre la corriente dispensacionalista en la sociedad salvadoreña, una de las corrientes, para muchos la corriente fundamental dentro de los cristianos evangélicos en El Salvador, los y las cristianas evangélicos, y otra investigación que se hizo también aquí en la universidad, la historia de la teología en El Salvador, que ambas están publicadas en la universidad y ambas hoy sirven de consulta fuera de la Universidad Luterana. Y viene mucha gente aquí a buscarlo y a comprar, pues son investigaciones que nunca se habían hecho en El Salvador. Por lo tanto, son investigaciones muy pertinentes. Y las investigaciones que ustedes están haciendo son investigaciones que, por lo menos en mi persona, puede haber que hay investigaciones anteriores, por supuesto. Pero cuando cambia el tiempo, o sea, cuando cambia ese espacio temporal en que se está haciendo, yo estoy convencido que los resultados van a ser, por lo menos, no iguales. Y más hoy que estamos viviendo en la pandemia. O sea, cualquier investigación en la sociedad salvadoreña pasa por la influencia que tiene el tema de la pandemia. Eso tiene que ser un objetivo que todos los equipos que están investigando deben incluirlo, porque eso está afectando a la sociedad salvadoreña y afecta a la sociedad salvadoreña en todos los sentidos. Estamos afectados, por eso estamos dando esta clase así, ¿no? Porque estamos afectados. Si no estuviéramos ahí en el aula 10 dando la clase y no estuviera yo desde aquí, desde la oficina, dándole una clase a ustedes y ustedes estando en sus casas o en sus trabajos o en un carro con el celular o donde estén, ¿no? Fíjense si cambia, si es importante. Cualquier investigación que ustedes hagan tiene una relación directa hoy con lo que ocurre en El Salvador, en este caso, la influencia que tiene la pandemia. Que no se ha acabado, por cierto, y que no se ha terminado de vacunar, bueno, ni se ha empezado. 20.000 vacunas es prácticamente cero, teniendo en cuenta una población de 6 millones que tiene que ser vacunada 2 veces. Son mínimas 12 millones de vacunaciones. O sea, fíjense qué importante es. Entonces, eso también les pido, por supuesto, que lo tengan todos y todas en cuenta. Esta delimitación, por supuesto, está directamente relacionada a la selección de los métodos y las técnicas que se van a utilizar. Les leo, por eso está a continuación. La decisión respecto a qué métodos y técnicas vamos a utilizar constituye otro de los momentos dentro del proceso de investigación y se relaciona íntimamente a la delimitación del campo de investigación y a la selección muestral. La selección de métodos y las técnicas que el investigador utilizará deberá regirse por las características del estudio que se realizará, por los objetivos que se persiguen, por el problema y los problemas, podría ser, y las
o la hipótesis, así como el tiempo disponible. Esta selección va a establecerse sobre la base de una opción entre los distintos métodos y técnicas según se adapten al problema en cuestión. El investigador, los y las investigadores o el equipo de investigación, conociendo previamente las características de los diferentes métodos y técnicas disponibles, conociendo sus ventajas y desventajas comparativas, deberá realizar su elección sin perder de vista que los medios y técnicas son medios necesarios para responder y solucionar el problema, para dar respuesta, confirmando o no la hipótesis, o confirmándolo o no parcialmente, porque también podría ser así, pero solo un medio y no un fin en sí mismo. Después hay un ejemplo que lo vamos a ver. Dice que el tema de los métodos, si estamos utilizando hipótesis, y esto se lo estoy diciendo para que todos y todas los equipos lo tengan en cuenta, si estamos utilizando hipótesis, de por sí estamos haciendo investigaciones que se están aplicando en método hipotético, porque hay una hipótesis y todos los equipos van a tener hipótesis. Por lo tanto, apúntenlo, ténganlo en cuenta cuando se diga qué método están aplicando. Ah, método bibliográfico. Ah, pero es método hipotético también porque están utilizando hipótesis, ¿no? ¿Es inductivo o deductivo? Bueno, hay que ver. Por supuesto, estos métodos, por lo menos si no los principales, vamos a analizar algunos y yo se los voy a mandar como bibliografía. La definición de los métodos, porque normalmente cuando se emplea hipótesis, porque la investigación es hipotética, deductiva o inductiva. Es inductiva cuando se está investigando un caso particular. Por ejemplo, la investigación que se está haciendo en San Luis de la Herradura es una investigación en una investigación particular porque tiene su delimitación espacial y temporal está en San Luis de la Herradura. ¿Por qué es inductivo? Porque el resultado que se obtenga puede ser aplicable o puede ser generalizable para otros lugares que tengan características parecidas, similares o comunes con San Luis de la Herradura, que podría ser los lugares que también tienen costeros, donde la producción está determinada puede decir por la pesca o por el tema relacionado al turismo u otras cosas. Eso saldrá en la investigación, pero puede ser generalizado, o sea, se puede generalizar su resultado. Por eso es que es inductivo. Se hace en un caso particular y ese caso particular puede generalizarse. Es lo contrario a la investigación cuando es hipotética, deductiva, porque hipotética o deductiva es que principios y teorías ya planteadas y ya, digamos, verificadas, sirven para llegar a investigar un objeto aislado. Pero ya está la teoría hecha y entonces se investiga un objeto aislado donde estudiando ese objeto aislado se vuelve entonces o se verifica una vez más la teoría que respalda una investigación X. Por eso es hipotético entonces deductivo. Repito, no deben tomar temores, yo lo voy a mandar en la bibliografía relacionada directamente a los diferentes métodos. Y ustedes después van a ver cuáles son los métodos que ustedes están aplicando. Pero con esto le estoy diciendo que ninguna investigación, a no ser la investigación de agroecología, donde se está aplicando el método experimental, que tiene que ver con la ciencia agroecológica, las demás investigaciones sociales, todas tienen por lo menos el método hipotético. Ahora después es bibliográfico, si se está aplicando el método histórico, si se está aplicando el método analítico, si se está aplicando los métodos que sean. Igual, yo siempre he considerado que si existe un marco histórico, eso que ahora le han quitado también marco histórico y le han puesto marco contextual, pero que al final es un marco histórico, son los antecedentes de la investigación que se esté haciendo, entonces se está aplicando de por sí. Hay un marco, el método histórico se está aplicando.
Método histórico, que simplemente es el método que dice que todo efecto tiene una causa que lo precede. Y ese efecto, a la vez, consecuencia de esa causa, se va a convertir a la vez en efecto de otros resultados. Y así, consecutivamente, yo diría, de manera infinita, de manera dialéctica. Como yo veo el método histórico. Por lo tanto, sería un método también. Si todo el mundo va a hacer un marco histórico, y va a hacer un marco histórico, San Luis de la Herradura, se va a investigar San Luis de la Herradura, o en San Luis de la Herradura, ahora no me recuerdo exactamente cuál era la investigación, si era en una escuela. Los compañeros de San Luis de la Herradura que me ilustren. Buenos días, licenciado y compañeros. El tema es, el título es El impacto económico en los emprendedores de San Luis de la Herradura, provocado por la pandemia COVID-19. ¿Quién me habló? Sandra. Gracias, Sandra. Esto, ustedes ven, ahí de por sí, lo tomo como ejemplo porque me viene a la mente, no quiere decir que, pero le sirve, yo creo, también a los otros equipos. Va a hacerse el marco histórico. Hay que ver San Luis de la Herradura, cuándo se fundó, cuántos habitantes tiene, cuáles son sus medios fundamentales, o sea, las actividades económicas fundamentales, en este caso son determinantes, conocerlo porque van a hablar de los emprendedores, pero ahí no es solamente, no es la única manera, no es el único renglón económico que hay en San Luis de la Herradura. Todo eso hay que ponerlo en el marco histórico. Y repito, si se está haciendo en marco histórico es porque se está aplicando el método histórico. Y habría que ponerlo entonces en la parte del marco teórico, ¿qué método se está aplicando? Se está aplicando el método hipotético inductivo y se está aplicando el método histórico. Dos así rápido, pero pueden haber muchos más. Puede haber algún tipo de relacionado con economía, porque se está analizando temas económicos que tienen que ver con los emprendedores y las afectaciones que, o no, pues no sabemos, no hay un resultado determinado. Puede ser que a priori pensemos incluso que ha habido afectaciones, a lo mejor después el resultado da que las afectaciones han sido mínimas o no ha habido afectaciones, o han habido afectaciones en un sector y en otro sector no. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Esa parte tiene que se relaciona entonces en el marco teórico, que es donde va a estar la metodología de investigación, las técnicas, los métodos, como estamos explicando ahora, y donde también muchas veces las delimitaciones quedan bien especificadas, ¿no? O se repiten. Porque lógicamente en el tema, si estamos diciendo que la investigación la estamos haciendo en San Luis de la Herradura y la estamos haciendo relacionado con la pandemia que empezó en marzo del año pasado, ahí una delimitación espacial y temporal, ¿no? Y está desde el tema. Pero esas mismas delimitaciones, como les dije anteriormente, se pueden poner en la introducción, se pueden poner en el planteamiento del problema, no en el enunciado, en el planteamiento del problema. Podría ser en el enunciado, pero en el planteamiento del problema, o puede ser incluso en el marco histórico, y ustedes ven, lo estamos poniendo de por sí en el marco teórico también, debía ponerse, o se pone de manera individual. Esto, de esta forma de su consecución en el informe final, yo diría que son las diferentes variantes en que hay para poner las delimitaciones. Y por supuesto lo estoy vinculando a los métodos. El método que también está relacionado directamente con las técnicas. Eso, igual las técnicas, sí lo vamos a ver aquí bien claro, porque encuestas, entrevistas, que son las que normalmente se utilizan como técnicas, ambas podrían utilizarse en algunas investigaciones. Entonces se puede hacer, ya que estamos hablando de San Luis de la Herradura, se puede pasar una encuesta a estos emprendedores y a la vez se podría entrevistar a actores clave, si hay alguna especie de asociación o hay algún líder de algún grupo de los vendedores, de los que venden camarón. Esto es un ejemplo hipotético, por supuesto. Y se convierte en un actor clave, se puede entrevistar también porque ya es la forma de
yo diría, de cualificar la información que se obtenga de un cuestionario, porque el cuestionario es más una información numérica, una información más cuantitativa, que por supuesto hay que interpretarla. No puede quedar, tantos me dijeron, hay que interpretar por qué se considera que un grupo o la mayoría o la minoría dicen una cosa u otra, que eso está en la interpretación ya de los resultados. Yo había puesto un ejemplo y lo voy a compartir con ustedes porque me imagino que no lo puse por gusto. Se quiere conocer la influencia que pudo haber ejercido en una población de estudiantes la introducción de un nuevo método de enseñanza. Nuestra hipótesis sería causal y nos llevaría a la utilización del método lógico inductivo y el método sistémico como métodos especiales, utilizando como técnica la recolección de datos por un cuestionario de preguntas aplicado a los estudiantes, a los grupos de estudiantes, y la entrevista personalizada a estudiantes y profesores en una investigación que evidentemente desde este ejemplo sería una investigación cuantitativa. De por sí, porque según la teoría, como yo creo que se lo he comentado a ustedes, si se aplica cuestionario es cuantitativa, si se aplica entrevista es cualitativa, pero si se aplican las dos, entonces es mixta o cuantitativa. A pesar de que hay también teóricos que dicen que esto no puede ser. Yo me niego a pensar de que no se puede hacer, el no se puede hacer siempre, a mí me parece algo que raya en el dogmatismo. Y de ese dogmatismo tenemos que alejarnos lo más distante posible. Iba a decir alejarnos lo más lejos posible, pero una redundancia demasiada, pero bueno, digamos, valga la redundancia. Fuera todo dogmatismo. Las investigaciones requieren una flexibilidad en los investigadores, porque lo principal es conseguir el resultado. Y a la hora de conseguir el resultado no se puede, hay que ser flexible. Si decimos que es así, si no, no es, ya de por sí nos ponemos una camisa de fuerza y entonces nos vamos a concluir con lo que nosotros queremos. Por supuesto, esto trae consigo, lleva la selección de la muestra como tal. Se los leo, su selección siempre tiene que estar precedida por la elaboración adecuada del problema y de la hipótesis. De ahí partes, problema y hipótesis es el corazón de la investigación, como les he dicho en reiteradas ocasiones, también del trabajo logrado con los conceptos, o sea, con las definiciones de los conceptos. Podría parecer ideal abarcar una población de determinadas características para estudiarla. Sin embargo, hacerlo de tal forma implicaría grandes gastos de tiempo y de recursos humanos y económicos. Incluso podría hacer no viable la investigación. Esto, por eso es que existe la muestra. Otra razón de la utilización de la muestra está en que su buena elección logra una gran precisión sin recurrir a la observación y estudio de los individuos y objetos. Esto, por supuesto, está en esta última parte que teníamos aquí, que tiene que ver con la esencia y conceptos fundamentales utilizados en la llamada teoría del muestreo. Una teoría del muestreo que, si hay que verlo en ejemplos, compañeros y compañeras, elecciones de Estados Unidos, 340 millones de habitantes, 260 millones de electores, 260 millones de electores, y se aplica una encuesta que se le hace a alrededor de 1.300 personas. Y los resultados de esa muestra son fiables, fiables un 95%. O sea que, como mismo se han hecho aquí, el cuestionario, el sondeo electoral que hizo el Consejo Nacional de Rectores, a la cual pertenece la Universidad Luterana, sondeo en el que yo participé, tuve la suerte de haber participado. Ese sondeo se realizó relacionado a los diputados
o sea, la conformación de la Asamblea Legislativa, a, si ahora mal no recuerdo, a 1.200 y pico de personas en una población en El Salvador que, o sea, desde el punto de vista de los votantes, oscila más o menos por los 5 millones de votantes. Y los resultados eran más incluso del 95% y fueron fiables porque todo lo que salió en ese sondeo se ha materializado después en los resultados de las elecciones. Fíjense qué importante es, o sea, ¿qué es lo que es importante? Es ver esa muestra. ¿Cómo vamos a ver esa muestra que, como yo les pongo aquí, se constituye en una unidad de observación que constituye la fuente directa de la información, los individuos concretos que serán objeto de la aplicación de un cuestionario de entrevista, de observación, de un test psicológico, de lo que sea? Estaba poniendo ustedes como ejemplo un sondeo que al final es una forma de cuestionario. El universo o la población es el conjunto, es como decir, el universo son los electores salvadoreños, siguiendo ese ejemplo. La unidad de observación son la muestra, que fueron de los 5 millones, 1.300 personas. La muestra, por lo tanto, es un subconjunto extraído por un procedimiento técnico del universo. Parámetros de estadística, los parámetros son las medidas que se obtienen en la población, por supuesto, las medidas. Si vamos a ver parámetros en un sondeo de electoral, usted no puede pasarle el sondeo a una persona que tenga menos de 18 años, ¿no? ¿Por qué? Para votar en El Salvador hay que tener 18 años. Por lo tanto, el parámetro estadístico, el primero que se pone es que tenga 18 años. Claro, después, si hay 14 departamentos, de acuerdo a la población de cada departamento, esa muestra de 1.300 personas, digamos, fueron realmente 1.200 y pico, hay que dividirlo por cada departamento, repito, de acuerdo a la población. La muestra principal va a ser en San Salvador, porque en San Salvador hay más de 2 millones de habitantes, ¿no? San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San Miguel, que son los departamentos más poblados de San Salvador. Eso es relacionado como ejemplo a los parámetros que se tienen que tomar. Ahora, esto es interesante porque es proporcionalmente lo contrario. Así, por ejemplo, vamos a hacer una encuesta en un cantón y el cantón tiene, digamos, 300 habitantes. Si el cantón tiene 300 habitantes, la muestra no son 10, la muestra es, si es posible, los 300 que haya que entrevistar. Claro, no va a entrevistar a un niño, ¿no? Quitemos los niños de esa muestra. Se va a hablar del problema del feminicidio. Se va a ver el problema del feminicidio. ¿Cuántas mujeres hay en ese cantón donde hay 300 personas? Hay 150 mujeres. Las muestras son lo más cerca a ese número de 150. Es proporcionalmente lo contrario. Mientras la población es más grande, la muestra puede ser más pequeña. Mientras la población es más pequeña, la muestra es casi igual, no exactamente, por supuesto, pero muy parecida a el universo en general. ¿Se entiende eso? Fíjense, puede ser que aquí muchas de las investigaciones ya tienen que ver San Luis de la Herradura. Por eso es tan importante, incluso me viene a la mente otra vez. No es que esté favoreciendo a los compañeros, no entiendan, es que ha sido una casualidad que lo tengo metido en la mente, porque incluso en San Luis de la Herradura una vez intentó hacer una investigación por CONARE y estuvimos yendo allá a San Luis de la Herradura, yo no sé ni cuántas veces. Al final el Consejo Municipal no se puso de acuerdo y no se hizo la investigación. Fue realmente una lástima, ¿no? Y por eso me imagino que es que tengo metido a San Luis de la Herradura en la cabeza. ¿Cuántos son esos emprendedores? Son 200, estoy dando una cifra, que esa es una información que posiblemente en los antecedentes históricos te va a salir, porque uno va a ver los antecedentes que, digamos, que explican que son la causa de por qué los emprendedores en San Luis de la Herradura es una población X de tantas personas.
esa población habría que pasarle la encuesta a todos los que se puedan. Fíjense, son 100. Habría que tratar de pasársela a los 100. Si no, llegar a 90, 80. Todos los que quieran hacérsela, por supuesto, ¿no? Porque gente que... Pero no es que como son 100, vamos a sacar 10. No, es todo lo que se pueda. Mientras más pequeño es el universo, más grande tiene que ser la muestra. Es lo contrario. Esto, por favor, compañeras y compañeros, quiero que lo tengan bien claro para que después no lo sorprenda. No, estamos haciendo, se va a hacer en el municipio de San Salvador, en el municipio de San Salvador, que deben haber, no sé, 1 millón de habitantes. A la muestra, un ejemplo hipotético, sí puede ser una muestra pequeña, posiblemente 800 personas, y hay 2 millones. O sea, pasar una encuesta que sería por vía electrónica, por supuesto, ¿no? Eso, igual hay una fórmula que se saca, matemática. Yo les confieso que yo me busco a alguien que me saque la fórmula, porque yo no doy matemática desde que di estadística económica en la Universidad de La Habana. Por lo tanto, eso hace tanto tiempo que por eso las investigaciones también tienen que ser multidisciplinarias. Hay que buscar a alguien, no solo un especialista en computación, que bueno, especialista en computación que es matemático y que supuestamente le es más fácil hacer una fórmula de cuánto sacar. Tantas personas por un universo de tanto, una muestra de tanto, de acuerdo a la fórmula que se vaya a emplear, que no es una tampoco, puede variar. Y los principales tipos de muestreo que aquí se los pongo: aleatorio simple, estratificado, y el muestreo intencional. En el caso de los cuestionarios, normalmente el que más se utiliza es el estratificado, sobre todo cuando vamos a buscar esas muestras representativas de un universo que sea amplio, que le da en qué trabajan, los departamentos donde viven, el nivel de escolaridad. Todo eso es lo que hace que se estratifique. Porque ¿qué quiere decir? Cuando yo pongo estas características, ¿no? Y en estas características, cuando ya llega, por ejemplo, a 50, de acuerdo a la población, y ahí yo paro la obtención de información, la paré, porque ya se obtuvo la muestra. Porque puede ser que a lo mejor hagan, a lo mejor son jóvenes, tienen computadoras, la aplican con más facilidad, a lo mejor de los 18 a los 30 años, pero es que la estratificación hace que yo no quiera de 18 a 30 años solamente, yo quiero también que haya de 30 a 50 y de más de 50, por ejemplo, para poner una estratificación por edades en 3 sentidos. Entonces, cada uno va a pararlo en un momento para poder tener muestras y cada uno va a pararlo, y lo para también cuando se llenó, eran 50 en San Salvador, un ejemplo hipotético, ahí paró. Básicamente esto son digamos, esa estratificación ya la tiene con antelación la persona, repito, casi siempre, normalmente es alguien preparado en los temas de computación. Le digo que normalmente nosotros realmente aquí en la universidad no lo hacemos no es realmente una comunicadora, pero una comunicadora que tiene amplios conocimientos sobre el tema de computación. Cuando vamos a hacerlo, porque son sondeos que se hacen por internet, se han hecho en Facebook. El Facebook es el que se ha utilizado. Y qué bueno que se utilice Facebook para hacer muestreos de este tipo, sondeos de elecciones, porque es la muestra de que la necesidad de las redes sociales es la utilización de las redes sociales en cosas que realmente son importantes y no en
cosas que digamos para no darle una palabra fea, ¿no? Cosas importantes y no en cosas menos importantes, o en cosas que no tienen absolutamente ninguna importancia, que por desgracia son o es para lo que más se utilizan las redes sociales, por desgracia. Ahí está la explicación de cada uno. Aleatorio simple, el estratificado y el intencional. Vuelvo al estratificado, le digo porque es el principal. Yo de todas maneras esto yo se lo voy a poner en el aula virtual de apoyo. Estratificado se divide la población o el universo con arreglo a determinadas características relevantes o de importancia. Estas divisiones se constituyen en estratos y serán tratados como poblaciones aparte. Cada uno de ellos realizamos un muestreo aleatorio. Ejemplo, tenemos una población y la dividimos por sexo, por edad y por ingreso, y a partir de tener esas muestras de cada uno de ellos, le realizamos un muestreo aleatorio, ¿no? Porque por supuesto esto también se pueden mezclar. El que menos se utiliza es el aleatorio simple, porque un método aleatorio simple realmente como muestreo es el que salga. Va saliendo uno, cámbialo, va saliendo otro, porque yo realmente creo que al no, es difícil que un muestreo aleatorio simple cumpla las características de que realmente se quieren. Y esos sorteos que muchas veces son algo así como fortuitos, a mí personalmente no me parecen, pero por supuesto, en términos matemáticos, como eso también lleva una tabla de números, se utiliza. Y el intencional, que todavía es menos, que yo lo creería que es sobre todo más importante para el tema que tiene que ver con las entrevistas, donde evidentemente en la entrevista la muestra que se toma es una muestra puramente intencional. Me viene a la mente la investigación que se hizo sobre la historia de la teología en El Salvador. ¿Quiénes fueron los actores claves entrevistados? Empezando por los coordinadores de la carrera de teología en diferentes universidades, de maestrías en teología, de doctorados en teología. Esos fueron, pero es una muestra intencional, porque uno dice es fulanito de tal, y es menganito de tal, y es esperanzadito más. En ese caso, esa investigación también tuvo que ver con estas especies de escuelas bíblicas o teológicas que tienen diferentes, sobre todo corrientes evangélicas, donde también incluso universidades también evangélicas, donde se precisó quién era, digamos, es fulano, a este fulano, si no es él, al segundo de él. Pero eso es algo intencional, uno lo está buscando, ¿no? Que siempre va a tener, yo diría, la limitación que como es intencional, yo creo a veces que esa intención es algo así como que no tiene más remedio, hay que hacer la intención porque esos son los actores clave, pero tiene igual la parte negativa de que son personas que se dedican de una u otra manera a temas que son muy parecidos y muchas veces se hace posiblemente un poco más difícil poder obtener informaciones, yo diría a veces más específicas. He dejado de presentar. Repito, esto yo se lo voy a mandar, se lo voy a poner en el aula virtual. Alguien aquí que me ha escrito. Sé que bueno, Soraya Vanessa también tiene problemas técnicos. Bueno. Los que ustedes se han enterado que tengan problemas técnicos, por favor, que me manden un correo. Estoy descargando la lista de asistencia. Supuestamente yo debía pasar asistencia cada vez que hay una clase, pero yo no voy a pasar asistencia, porque yo no voy a pasar asistencia. Y después cuando ya empiecen a llegar los otros, aquí estoy, cuando viene a ver no se puede dar una clase. Se puede hacer en un grupo que tenga 20 gente, pero no en un grupo
que tenga más de 50, según mi opinión. Por lo tanto, yo tomo de manera automática. Es un poco feo, se repiten los nombres, pero aparecen de una u otra manera los compañeros que están aquí presentes. Lo estoy grabando. Por supuesto, siempre para saber quién es, no para, sino para que si alguien después tiene problemas y después yo me doy cuenta que esa persona nunca ha asistido a ninguna clase, entonces sería algo complicado. Sería, yo diría, más lógico que haya tenido problemas, porque si no asiste a ninguna clase por los motivos que sea, pues, tiene una limitación entonces en lo que esté haciendo. Bien. ¿Dudas, compañeros y compañeras, hasta este momento sobre la presentación? Repito, esto se va a subir en el aula virtual. ¿Dudas? Sandra, ¿dudas? No, Lico. Todo claro, doctor. Todo claro, muchas gracias. Bueno, gracias, Lico. Todo claro. Bien. Si no hay más nada, entonces, compañeros y compañeras, nos vemos mañana a esta misma hora, donde posiblemente vamos a trabajar algo práctico, que por supuesto sea un complemento a lo que hemos visto desde el punto de vista teórico hoy en la clase, en el encuentro, y así es como muchas veces damos funcional, damos la teoría y después hacemos algo práctico que les sirva a ustedes, que haga que les sea más fácil entonces en sus trabajos de investigación. Si no hay más nada, entonces les agradezco a todas y todas, los 67, 68 con mi persona que están aquí, la mayoría de los compañeros, y le dicen a los que hayan faltado que hayan tenido algún problema real, que me manden un correo a mi correo institucional. Gracias, les deseo una feliz mañana y nos vemos entonces mañana. Gracias. Feliz día para Gracias igualmente. Feliz día para Muchas gracias. Feliz mañana para todos. Gracias, Lico. Feliz día. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Buen día.